Ya les voy a explicar en qué consiste la entrega. Bueno, y por supuesto también vamos a ver una parte teórica chiquitica, como para que ustedes entiendan un poquito más sobre qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, como les decía ahorita, son dos entregas las que tiene este proyecto. Este es un proyecto un poquitico más largo que los otros dos que se hacen en el semestre. Me refiero al primero que ya presentaron y al último, al corte final. Entonces, la fecha de entrega 2 del segundo corte está programada para el 14 de abril, ¿correcto? Para esa misma fecha. Entonces, por favor, los que faltan por entregar los ejercicios relacionados a este segundo corte, que son el modelado de los audífonos y el modelado del pingüino, entonces subirlos a la carpeta correspondiente. Y la fecha de la entrega 3 es para el 12 de mayo, ¿sí? Es como un mes después de eso. Entonces, ¿en qué se divide o cómo se divide el proyecto? Les voy a explicar acá. Objetivos del proyecto. Utilizar la teoría sobre características de la técnica de corte por láser en la fabricación de modelos funcionales. Aplicar métodos de creación de objetos tridimensionales digitales optimizados para los procesos de corte por láser. Utilizar herramientas digitales CAM. Ya ustedes saben que CAM es la sigla de manufactura asistida por computador, la sigla en inglés, ¿no? Para la configuración, simulación y análisis y fabricación de productos. Considerar la optimización de material en la producción de modelos a partir de la planeación previa de la técnica de corte por láser. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Yo les había comentado a ustedes que en Rhino, digamos, Rhino es una plataforma, un software que permite, a través de su sistema de coordenadas, optimizar modelos o más bien orientar modelos hacia, no solamente hacia el tema de la visualización como lo hemos venido haciendo, digamos, a través de una herramienta render como lo es KShot, sino que también a través de Rhino podemos hacer la planeación de un elemento que vayamos a producir. En este caso, vamos a valernos, digamos, del diseño asistido por computador que nos permite tener Rhino para potenciar un objeto y construirlo a través de manufactura asistida por computador. Entonces hay varias técnicas o varias tecnologías de manufactura asistida por computador. Digamos que las principales o las que han tenido un boom últimamente, incluyendo pues el tema de la impresión, que cuando uno imprime, eso es una técnica de manufactura, ¿sí? Digamos, mandar a imprimir un documento o una imagen o alguna cosa, pues es una manufactura asistida por computador. Y en este caso, pues lo que lo hace es la máquina impresora o el plotter o bueno, digamos, dependiendo del proceso que haya. Entonces, en este caso, digamos que adicional a la impresión 2D que nosotros comúnmente conocemos, pues manufactura asistida por computadora hay unas técnicas que son, por ejemplo, la impresión tridimensional, que se da a partir de un proceso de adición de material, que en este caso puede ser un plástico, una resina fotocurable, un metal, bueno, un material compuesto, dependiendo, digamos, de las diferentes técnicas que hay, ¿sí? Estereolitografía, deposición por hilo fundido, bueno, hablando particularmente con los diseñadores industriales, esto van a ver ustedes más ampliamente algo de esto de fabricación asistida por computador el próximo semestre. En el caso de, ya aquí refiriéndome a todos, es decir, diseñadores industriales y quienes están cursando la carrera de diseño gráfico, esto también les va a servir porque a veces uno en diseño gráfico necesita hacer dummies, ¿sí? Necesita hacer dummies, entendiendo el dummy como un objeto prototipo para mostrar de pronto alguna cosa. Por ejemplo, si alguno quiere hacer un empaque, pues es una técnica esta le puede servir, porque no solamente está el tema del corte en láser, sino también, por ejemplo, el corte digamos, el plotter de corte, que eso también es otra manufactura asistida por computador. Entonces, cómo poder sacar, por ejemplo, desarrollos de empaques
y mandarlos a cortar en un plotter de corte. Entonces van a ver ustedes que este mismo tema les puede aplicar a eso. Bien, no solamente en empaque, sino por ejemplo cuando también van a hacer todo lo que tiene que ver con material publicitario POP, por ejemplo cuando son stands, cuando son exhibidores, bueno, todo este tipo de cosas, van a poder hacer ustedes también sus pruebas de corte a través de estas diferentes técnicas e incluso pues si quieren crear también objetos relacionados con eso. Entonces, bueno, eh, listo. Técnicas de manufactura asistida por computador, lo que les contaba ahorita, impresión tridimensional, corte por plotter, o sea, un plotter de corte, ¿sí? Estos que vienen con cuchilla como para hacer también calcomanías o stickers, pues ese tipo de cosas, las mismas impresoras. Adicionalmente están las técnicas de corte CNC, ¿sí? Corte controlado por control numérico, por computadora, que tenemos, por ejemplo, el corte por láser, corte por chorro de agua, corte por plasma. Bueno, hay diferentes tipos de tecnologías de este tipo que funcionan bajo el mismo principio. Y también tenemos el control numérico por computadora orientado hacia las máquinas de desbaste, es decir, la fabricación tradicional, que son, por ejemplo, lo que nosotros conocemos comúnmente como máquinas CNC o fresadoras CNC o tornos CNC o incluso ruteadoras CNC, ¿sí? Que son todas estas máquinas que a través de un sistema de coordenadas XY pueden cortar una lámina con una forma determinada para generar un objeto orientado a la producción o puede estar orientado a una serie corta, es decir, una producción limitada de un determinado número de objetos. Entonces, bueno, ¿por qué estos objetivos? ¿Por qué este proyecto tiene estos objetivos? Porque como les decía, esto les va a servir a ustedes cuando a nivel profesional tengan que hacer una especie de prototipo o expresar su idea en 3 dimensiones. Van a poder utilizar Rhino como una herramienta de software que les ayude en el diseño de esa pieza y no solamente en el diseño, sino también en la fabricación a través de estos métodos de prototipado que vimos ahorita o que les mencioné ahorita. Entonces, bueno, requerimientos de la entrega. Se requiere el diseño y fabricación de un objeto. Este objeto es de elección libre. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos que esté construido por la técnica de planos seriados cortados con láser cuyos ensambles no utilicen pegantes o algún elemento de sujeción diferente a los generados por el corte. Cuando hablamos aquí de planos seriados no necesariamente quiere decir que sea la única técnica. Ya van a ver por qué les digo esto, porque ahorita vamos a ver algunos objetos creados por compañeros de ustedes en cursos anteriores. Entonces van a ver pues que no necesariamente son planos seriados. Simplemente menciono el plano seriado pues como una alternativa. Entonces, bueno, dice por acá, ojo, ya hay restricciones, ¿no? Entonces, el objeto debe ser ensamblado o las piezas del objeto o el objeto debe ser creado con piezas ensambladas, pero esas piezas no deben tener pegantes, o sea, no deben estar pegadas con algún pegamento o algo así, ni tampoco con un elemento de sujeción. Con eso me refiero a tornillos, a, bueno, ese tipo de cosas. Puntillas, bueno, cinta doble faz, nada de eso, sino que todo debe estar pensado para que se ensamble con los mismos elementos generados por el corte. Es decir, este objeto debe ser pensado para ser ensamblado. Entonces, como les digo, no me preocupen todavía que ahorita les voy a mostrar objetos para que ustedes vean más o menos los tipos de ensambles que se pueden utilizar y bueno, todo eso. Bueno, para la fabricación del objeto se debe utilizar como material MDF de 3 milímetros, aunque pueden usarse otros insumos, guayas, tornillos, pintura, fibras, etc. El uso de estos no debe sobrepasar el 20% en la composición del elemento, ni tampoco deben hacer parte como método de sujeción de las piezas en los ensambles. ¿Por qué pongo esto así? Porque de pronto alguno de ustedes quiere hacer, digamos, una lámpara. Entonces, obviamente, para una lámpara, pues se necesita el bombillo, se necesita el plafón, se necesita el cable, el interruptor, bueno, ese tipo de cosas. Y pues, por supuesto, esto no lo vamos a hacer en MDF, sino que estos son elementos ya estandarizados que podemos adquirir
el objeto. ¿Listo? Entonces, bueno, pilas allí porque estos objetos que se utilicen no deberían ser utilizados para aprovechar que como están allí, entonces vamos a unir de pronto dos o más piezas de las que conforman el objeto. Entonces no se puede. ¿Listo? Simplemente son objetos que van a estar allí cumpliendo su función estética o de pronto una función relacionada con el uso, ¿sí? A que encienda un bombillo o a, bueno, algunas cosas de esto. Y bueno, tienen que tener en cuenta que el uso de esos no debe sobrepasar el 20% en la composición del elemento. Bueno, el objeto debe tener como mínimo un grabado en algunas de sus piezas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia entre los tipos de grabados que hay, que básicamente son, bueno, entre las operaciones que son posibles hacer con estas máquinas de corte por láser, que es la operación de corte, la operación de grabado lineal y la operación de grabado de área. Entonces, ahorita les explicaría cómo se generan o cómo las puede uno proyectar en un archivo para que cuando se abran en la máquina pues puedan ser ejecutadas. Bueno, para el desarrollo del producto se deben tener en cuenta las siguientes restricciones. Número 1. Deberá estar construido con MDF de 3 milímetros y fabricado mediante la técnica del corte en láser. Número 2. El producto final deberá estar conformado por 20 piezas como mínimo. Número 3. Sus medidas generales no podrán superar un volumen de 50 por 50 por 50 centímetros. 4. Como elementos adicionales se permite usar otros materiales que no deben sobrepasar el 20% en la composición del objeto. De la misma manera, estos elementos no deben hacer parte de los ensambles o métodos de sujeción de las piezas. Eso ya los había explicado ahorita. 5. No se permitirá el uso de pegantes. El método de sujeción de piezas debe ser por ensambles. 6. Deberá tener al menos un área grabada. 7. Deberá tener al menos un mecanismo móvil. 8. Deberán diseñar también el manual de ensamble que permita comunicar las diferentes acciones para armar el objeto. La planeación del diseño debe hacerse a través de software CAD/CAM, en este caso Rhinoceros, soportando en este la fabricación, ensamble, empaque, en general procesos de representación del producto que permitan transmitir a cualquier persona las instrucciones y medios necesarios para portar, ensamblar y utilizar el objeto. Como segunda parte o etapa de la entrega, se deben diseñar también para presentar el producto, manual o instrucciones de uso y de ensamble del producto y empaque con todo el desarrollo gráfico comercial de la propuesta. Estos medios de representación deberán ser totalmente funcionales ya que sirven de soporte para entender la propuesta y serán entregados al final del tercer corte, junto con una infografía que publicite el producto de manera comercial explicando sus detalles de diseño, como concepto, formas, texturas, características generales, estructura, etc. Así pues, el proyecto se divide en dos partes que serán calificadas de acuerdo a los siguientes criterios. Entonces, pilas. Entrega 2, la que está propuesta para el 14 de abril. ¿Listo? Entonces dice, entrega 2, aplicación de detalles de diseño orientados a la producción mediante la técnica de corte en láser, 30%. Construcción del modelo real y evaluación de la parte funcional, 40%. Detalles del diseño tenidos en cuenta para la creación del modelo virtual, es decir, el nivel de complejidad de los objetos en sus formas, detalles, ensamble, etc., 30%. Y en la entrega 3, es decir, la planeada para el día 12 de mayo, entonces tiene los siguientes criterios. Representación digital de los medios que permiten entender la propuesta, es decir, el manual de uso y ensamble y el empaque un 40%. Representación virtual mediante renders y la propuesta comercial del producto un 30%. Entonces esto es el afiche, ¿no? Ese afichecito que les digo que hay que hacer. Y 3, detalles de diseño tenidos en cuenta para la creación del empaque y del manual de ensamble, es decir, el diseño del empaque en sus formas, claridad en las instrucciones del manual, detalles de los ensambles, etc., 30%. Entonces, ¿qué deben entregar? Deben entregar estas 6 cosas. Primero, una imagen de 1920 por 1080 píxeles de infografía o afiche comercial. Esto sea para la entrega 3, es decir, para la entrega que hay programada el 12 de mayo.
Modelo virtual, archivo del modelo 3D, esto es para la entrega 2, es decir, para el 14 de abril. Una imagen donde se compruebe la distribución y el corte de las piezas para el aprovechamiento de materia prima, también para el 14 de abril. Maqueta o prototipo sin funcionar, perdón, o prototipo funcional sin ensamblar. En este caso, como pues obviamente no nos podemos reunir ni nada de eso, lo voy a calificar este punto con el modelo 3D, ¿sí? Que ustedes me entreguen un archivo donde esté el modelo 3D con las, digamos, con la correcta estructura de capas que permita entender la propuesta, cómo se ensambla ¿sí? Los diferentes elementos pues, relacionados con el tema del ensamble. Bien. Número 5, manual de uso y ensamble impreso en formato libre. Eso sí se entrega en la entrega 3, es decir, el 12 de mayo. Empaque comercial real de la propuesta, también el 12 de mayo. ¿Listo? Pilas, notas. El incumplimiento de cada restricción impuesto en el ejercicio se penalizará con 5 décimas sobre la nota final del proyecto. Me refiero a si de pronto incumplen estos requerimientos, pues obviamente se genera esa penalización. Bien, entonces listo. Denme un momentico, muchachos, ya les voy a mostrar. Voy a buscar aquí unos modelos 3D, perdón, unos modelos que tengo hechos pues en MDF para que ustedes más o menos se den cuenta eh, qué es lo que se debe hacer. Entonces, denme un segundito, ya vuelvo con ustedes. Profe, el micrófono. Qué pena. Ya, ahora sí. Primero les voy a compartir este modelito que es un Willis. Estos Willis son, pues, digamos, recuerdos o souvenirs que uno puede comprar cuando va al eje cafetero. Entonces, bueno, por aquí les voy a mostrar los diferentes elementos, pues, que uno puede hacer. Esto está hecho de MDF, es un MDF de 3 milímetros, ¿sí? Miren aquí, digamos, el tamaño de los pedacitos. Por ejemplo, aquí se le levanta la tapita del motor, ¿sí? Ahí en el motor, pues, no tiene como nada, sino simplemente así. Como ustedes ven aquí, las llanticas pues tienen su formita, ¿sí? Tienen un grabadito allí, igual por aquí también tienen como unas letricas ahí que se ven. Y bueno, básicamente este es un gipsito que fue hecho a través de la técnica de corte en láser. Este sí tiene algunos elementos que están pegados, ¿sí? Me refiero a pegados pues con colbón o algún pegamento, bueno, con algún pegante, ¿sí? Como tal. Miren los ensambles, por ejemplo, este es un ensamble de una pestañita y la pestañita entra ahí donde ustedes ven en ese huequito ahí. Entonces son puros ensambles de ese tipo. Por ejemplo, en el caso de la bisagra, miren que es sí, un huequito y básicamente esta pieza, pues perdón, se la muestro así, sí, tiene unas pestañitas que entran en este lado y este lado de acá. Entonces eso permite que la piecita se pueda mover. De igual manera también, por ejemplo, para el caso de las llanticas, ¿sí? Miren que es un hueco. Esto es una pieza, un palito que no necesariamente es redondo, mire que es un palito cuadrado y que está pegado obviamente a las llantas. Entonces, pegan una llanta con el palito, atraviesan el palito por acá y le pegan este otro. Bien. Bueno, entonces es un jeepcito pues que es como bien interesante. Aquí adelante pues los cortes de las lucecitas y todo eso, bueno.
Esto que ustedes ven de colores, pues obviamente es una lámina que está previamente pintada, que ha sido previamente pintada, y que cuando se corta, pues ella queda de todas maneras pintada, pero miren que los cantos, ¿sí? Como se ve aquí, pues quedan quemados por el láser, ¿sí? Por el corte del láser. Por lo general el corte del láser es bien preciso, entonces uno puede hacer unos detalles mínimos, como por ejemplo, mire las lucecitas atrás, ¿sí? Eso es un grabado y es un grabado que se hace, eh, digamos, un grabado vectorial, ¿sí? De líneas. Lo mismo la placa, pues no sé si ahí se alcanza a ver el número, ahí se alcanza como a anotar unas letricas ahí. Entonces, bueno, dice Col 444, ¿sí? Como Colombia 444 ahí. Entonces, bueno, ese es como digamos, un ejemplo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que fue, bueno, este sí lo hice yo, que es como una especie de guitarrita. Este no es un tema ensamblado ni nada, simplemente era un tema como de adorno. Entonces, miren, la guitarrita pues la hice con bueno, con 4 láminas pegadas para darle el grosor. Y esto que ustedes ven acá, sí, todas las formitas como de aquí son un grabado también de líneas. Entonces, básicamente, con el grabadito de líneas, pues uno puede hacer el diseño que uno quiera. Entonces, ya les voy a explicar cómo hace uno toda esta parte. Y ahora les voy a mostrar un proyecto que me gustó mucho, particular. Este lo hizo un compañero de ustedes hace como un año, año y medio más o menos. Yo hace un año y medio, porque hace un año estábamos en pandemia, hace un año y medio lo hizo. Y este fue un proyecto que yo le pedí a él que me lo regalara, no solamente porque haya quedado muy bacano, sino porque me servía para mostrárselo a los siguientes cursos, como un ejemplo chévere de lo que se puede hacer. Entonces, este es una pistola, él hizo una pistola, una Beretta, y esta pistola pues tiene un mecanismo aquí, y ella tiene el gatillito aquí, que el gatillito libera esta pista que hay aquí arriba, ¿sí? Miren que ahí lo permite rotar, y si yo lo cierro aquí, miren que ahí ya no lo deja rotar. Entonces cuando él genera esto, ahí sí permite que se mueva. Bueno, esa piecita, pues básicamente lo que hace es que uno coloca un caucho desde aquí hasta aquí, y lo que hace uno es, cuando le da la gatilla, es que él libera los cauchos. Entonces uno puede colocar varios cauchos aquí, eh, irlos amarrando, y uno puede ir disparando las bandas elásticas. Entonces esta está hecha por plano seriado, miren que son diferentes, y como diferentes capas de MDF, miren ahí está. Y bueno, vamos a ver si logro aquí, este tampoco está pegado, pero mire por ejemplo sí, él colocó unas marcas aquí en lapicero donde identificó pues como las piezas, les colocó unas letras, lo mismo a esta, sí, que es la que va directamente aquí. Y aquí por el frente, miren que le hizo también como todos los detalles marcados ¿cómo se llama esto? En grabado, sí, grabado de línea. Le hizo unos dibujitos que marcan pues como las diferentes partes que tiene el tema. Entonces, mire, por ejemplo, aquí hay un palito, y entonces aquí entraría el, el objeto. Entonces el palito, un momentico yo le ensamblo y les muestro hasta de dónde a dónde va el palito. Aquí también tiene unos palitos, y en esta parte de acá y acá abajo, ahí ustedes ven los dos palitos. Entonces, mire, por ejemplo, este palito atraviesa todas estas piezas, ¿sí? Todas las piezas. Mire que de hecho ahí se ve el eje, es como el eje que permite que esto rote. Este palito acá al frente, ese que ustedes ven ahí, también está tomando todas estas piezas. E internamente, pues también, por ejemplo, en el gatillo, miren que aquí hay un palito. Bueno, acá hay otro, aquí hay otro. Bueno, hay varias. Son como los elementos de ensamble que planteó el compañero. Esto por dentro pues tiene un mecanismo que no me voy a poner a baratar, porque esto es un camello, pues cuadrar internamente todo esto. Pero bueno, ese es como el tema. Entonces,
Otro por ahí entregó una pistola, pero era como un revólver, ¿sí? Que también cuando uno gatillaba, el tambor se movía. Bien. Bueno, ¿qué otras cosas han entregado? Compañeros de ustedes, bueno, una compañera de ustedes hizo como una especie de carrusel para colgar cositas como las llaves de la casa, bueno, ese tipo de elementos. Les voy a mostrar aquí también algunos elementos de lo que me presentaron el semestre pasado. Un momentico aquí, bueno, el pasado, el antepasado, este. Entonces, mire, por ejemplo, esta entrega. Este es el afiche, la compañera se llama Paula. Entonces, miren el afiche ahí. Tiene, digamos, una imagen de contexto, que esto fue un renderizado que ella hizo con unas sillas, pues aquí. Le quedó bien chévere. Tiene acá el render de las piezas, pues como haciendo la simulación, como si las piezas fueran de MDF, y mire que en los laterales tiene el tema como quemadito. Aquí se ve también el producto empacado, entonces ella también hizo el desarrollo del empaque y la parte de diseño gráfico del empaque. Bien, entonces ya les voy a mostrar, obviamente le hizo pues todo el desarrollo de marca, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, píllense, aquí está el empaque. Sí, este es el desarrollo del empaque. Entonces, básicamente la idea es imprimirlo. Ahora, esto sí fue el año pasado. Entonces, este no lo había armado, pero digamos que uno puede evaluar obviamente el tema del armado. Entonces, mire, por ejemplo, en esta parte de aquí, que Paula hizo, un momentico, ya lo abrimos por acá, para que ustedes lo vean. Y lo va a girar así. Entonces fíjense aquí que está como el ensamble, la explosión del elemento, pues del modelo que es esta motocicleta, la Vespa. Bien, bueno, tiene todos sus temas, el empaque con su código de barra, sus iconos, bueno, su marca. Aquí la ventana del producto donde se supone que aquí va pues como un plástico, un acetato que permite ver hacia adentro. En un momentico yo lo giro para que ustedes lo vean bien. Bueno, los laterales del tema, listo, sí, las vistas del producto, vista superior, vista lateral y vista frontal. Bueno, vemos que este fue el empaque que ya desarrolló. Y ahora también les voy a mostrar el modelo 3D. ¿Sí? Entonces, este es el modelo 3D. Un momentico lo abro ahí en Rhino. Bueno, este es el modelo 3D. Listo, entonces píllense aquí que este modelito fue el que ya desarrolló en el programa, ¿sí? El modelo que hizo. Estas lineecitas que ustedes ven acá son como los grabados, y los grabados que ella le hizo a las piezas. Bien, entonces miren las lineecitas, puro grabado de líneas vectorial. Y miren que aquí están las diferentes piezas. Entonces las diferentes piezas pues tienen sus ensambles, ¿no? Miren que aquí tiene el ensamble, tiene el otro ensamble con esta pieza, el otro ensamble. Por supuesto, esta pieza también, miren que tiene su tema de ensamble, y esta entonces ensambla acá con esta pieza de aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, aquí en teoría ella ingresa, pero pues está aquí, entonces le faltó el huequito de acá. Sin embargo, pues obviamente se sobreentiende que ahí haya un hueco. Bueno, ¿sí? La pieza del asiento, pues cómo entra esta, por ejemplo, este es el ensamble. Por ejemplo, miren que ahí también tiene un detallito allí que
debía haber corregido. Y le faltan los huecos también de acá, es decir, le faltaron ciertas cositas, pero bueno, en términos generales, digamos que la libró, la hizo bien. Entonces hay un método que utiliza uno, un comando con el que utiliza uno en Rhino para sacar las piezas, los cortes, que son llamando pues cortes a esto, a esta figura que ustedes ven acá. Esta figura pues tiene obviamente las líneas negras, que son las líneas de corte o están puestas en una capa que se llama corte, las líneas rojas como grabado vectorial, ¿sí? El grabado de líneas, y las líneas azules como grabado de área. Entonces mire las piecitas pues como están, estas son las piezas por ejemplo de las llantas, la del tenedor de la parte de adelante, el cuerpo de la moto, bueno aquí puede uno identificar ciertas piecitas. Entonces mire que hizo la distribución para que en una lámina de MDF de 3 milímetros se pudieran cortar las piezas y armarlas a través de este paso a paso. Entonces este es el manual de ensamble. Entonces mire, aquí tiene el despliegue pues de cómo se ensambla o cuál es la explosión de la pieza de la motico y mire las piezas que vienen, cuántas por cada pieza. Entonces estos dibujos también los saca el Rhino. Entonces miren, aquí las sigue con el tema del desarrollo de piezas y aquí explica el paso a paso para armarlo. Entonces mire ahí, paso 1, paso 2, paso 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces mire que ahí están explicados y este se pone aquí y lo muestra pues del otro lado donde están los huequitos. Entonces realmente este fue un trabajo muy bueno. Pensó en muchos detalles, ¿sí? Mire que las partes que están armadas ella las pone pues, o sea, digamos la comunicación gráfica es muy clara con respecto a eso y ahí no hay pérdidas pues con el tema de los ensambles. Bien, entonces mire por ejemplo cómo ensambla las llantas. Bueno, ahí está el tema. Entonces bueno, entonces fue un muy buen proyecto. Y por acá les voy a mostrar, un momentico yo cierro este para que me permita sacar el disco duro. Pero bueno, por acá les voy a mostrar también otros proyectos que hicieron algunos de sus compañeros. Vamos a ver si aquí todavía están en el Drive. Bueno, por ejemplo, un compañero de ustedes que estudia gráfico, creo que este se los había mostrado si no estoy mal. Eh, un momentico que está en la entrega de corte 3. Bueno, entonces miren, por ejemplo, digamos, los renders que el compañero hizo, bueno, todo el rollo. Sí, él sacó renders porque como no teníamos la posibilidad, digamos, de construir el objeto, entonces él lo que hizo fue como la cajita y generó unos renders con la cajita. El proyecto de él fue un Wally. ¿Sí? Entonces él hizo el Wally en 3D para ensamblar y todo el rollo. Entonces, mire, hizo la cajita pues con todo el tema. Entonces aprovechó el tema del renderizado
para poner el muñequito acá. Bueno, le creó toda la parte de la iconografía, bueno, todos los detalles. Por aquí también muestra, bueno, las caras del empaque. Sí, las diferentes vistas pues que tiene el muñequito. Este proyecto también fue muy chévere porque él lo hizo, él lo llevó pues como a un nivel superior en términos de que tuvo mucha atención al detalle, no solamente en el objeto que planteó, sino también en el render y en los elementos pues que diseñó. Entonces, bueno, todos esos son los renders del empaque, se los pueden ver acá. El manual de ensamble. Bueno, él le colocó pues como un código QR para que lo llevara a un playlist de Spotify. Bueno, le colocó varias cositas pues allí, la verdad es que él hizo un buen trabajo como de toda la experiencia porque el concepto que él tenía era hacer un muñeco coleccionable. Entonces, bueno, miren que ahí queda, sí, como cuando abre uno la caja. Entonces aquí está todas las instrucciones de jale hacia arriba, bueno, todo el rollo. Eh, por acá el unboxing de cómo viene el manual de ensamble, una tarjeta pues como de agradeciéndole al cliente por haber comprado este muñeco coleccionable, no sé qué, bueno, todo el rollo. Ahorita les muestro el manual de ensamble, que también es bien completo porque además este producto tenía como ciento y pico de piezas. Bueno, ahí está. Entonces les voy a mostrar, bueno, este es el render de producto del muñequito como tal, los que él utilizó, digamos, para colocarlo en la caja. Y ya les voy a mostrar cuál fue el manual de ensamble. ¿Sí? Entonces este es el manual de ensamble, un manual de ensamble en PDF. Entonces mire, son 100 piezas. Entonces mire, chévere que estos gráficos, por ejemplo, estos dibujos se pueden hacer con Rhino. Si Rhino saca directamente estas vistas. Entonces, bueno, ahí está la tabla de contenido, vista frontal, lateral, pues como para darle una idea. Bueno, ahí están todos los iconos, todo el detalle y mire, están las diferentes partes. Entonces, como el producto que tenía Nicolás era tan complicado en términos de piezas, entonces hay un detalle y es que yo le sugería a él que dividiera eh, digamos, en partes que tuvieran identidad propia. Por ejemplo, la cabeza, el cuello, el brazo, el cuerpo, las orugas, ¿sí? Entonces le dije, divídalo en varias partes y vaya explicando cómo se arma, por ejemplo, la cabeza, después cómo se arma el cuello, después cómo se arma el cuerpo, el brazo y así sucesivamente. Pues mire, empieza por ejemplo aquí con la cabeza y va expresando pues como las acciones de ensamble paso por paso. ¿Listo? Pues después de que ya ahí tiene la cabeza armada, entonces ahora viene la parte del cuello. Viene acá, tan, 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 explica y así sucesivamente. Entonces, mire, ¿sí? Todos estos elementos que ustedes ven aquí son elementos grabados, y son líneas no necesariamente de cortes, sino son lineecitas para eh, ver el tema grabadito. Bueno, ahí está pues como el asunto. Obviamente no lo hizo completo, o sea, todo el manual de ensamble completo porque eran muchísimas piezas, entonces yo le dije a él, no, coja tres de las que hay, tres de las que tiene y lo genera, pues porque nomás en las tres ya había como 60 piezas. Entonces, como por efectos de eso y pues me pareció que el trabajo estaba muy bien. Entonces, bueno, no sé si tengan la idea un poquito más clara
en este momento, ¿sí? De qué es lo que hay que entregar. Entonces, voy a explicarles qué es la entrega, en qué consiste la entrega 2 y la entrega 3. En la entrega 2 lo que se hace es entregar las piezas que están relacionadas con la evaluación de la fabricación a través del proceso de manufactura de corte enlace. Es decir, ustedes deben entregar el modelo 3D y los planos de corte, el plano de corte, el plano de distribución de todas las piezas dentro de un área de MDF, de una lámina de MDF, para aprovechar el material, pues, de qué corte está al lado del otro y bueno, todo lo demás. Y cuáles son las piezas que se van a grabar. Entonces es como toda la parte operativa. Entonces, ¿qué incluye la entrega 2? El modelo 3D, con todos los, digamos, separado por capas y todo el rollo, con todos los aspectos que identifican cómo se arma. Y el plano de corte, es decir, que las piezas las saquen ustedes para ya orientadas en líneas a un plano de producción. Con ese archivo yo lo puedo llevar, digamos, a Mundo Color o donde hagan este tipo de cortes en MDF y simplemente lo llevo y allá ya la máquina lo fabrica. Entonces, hasta ahí va la entrega 2. Entonces viene la conceptualización del producto, cómo plantean ustedes los ensambles y cómo lo van a producir. Eso es la entrega 2. Y la entrega 3, entonces ya es todo el esquema de expresión, Entonces, ¿a qué me refiero con el esquema de expresión? Pues ya es toda la parte de renderizado, del empaque, de cómo es el manual de ensamble, ¿sí? Cómo están explicando las acciones de ensamble, bueno, todo lo demás, es decir, lo que es ya presentación como tal, a través del render o del modelo que ya tienen, cómo van a dar a entender qué es el producto, cómo se ensambla, cómo se usa, bueno, todos los detalles pues como de la socialización o de la parte eh, visual o los aspectos visuales del producto como tal. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por acá me dice Natalia, antes de empezar a diseñar tenemos que decirle la idea de lo que queremos realizar. Pues la idea es esa, o sea, igual el objeto es libre, el objeto es lo que ustedes quieran. Sí tiene las restricciones que están allí dentro del documento de Word. Recuerden que a través de la página web pueden acceder ahí en el enlace de proyectos, se meten en la carpeta del proyecto 2 y ahí está el documento de Word que tiene el paso a paso, pues como de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que entregar y qué es lo que deben entregar. Y ahí hay unas restricciones. Entonces, siempre y cuando sea un objeto que tenga más de 20 piezas, que sea hecho únicamente por ensambles, que no tenga de pronto tornillos de sujeción y ese tipo de cosas, puede tener, como les decía, otros elementos, pero no necesariamente asociados a los ensambles, que no van a estar pegados ni nada de eso. Entonces, puede ser cualquier objeto. En ese sentido, también les podría recomendar, pues a mí la verdad me gustaría que el objeto lo crearan ustedes y lo inventaran ustedes. No quiere decir que ustedes no puedan buscar en internet referentes, pero si ustedes buscan por este concepto, juguetes en MDF, pues van a encontrar un montón de cosas. Inclusive van a poder descargar algunos planos y algunas cosas que a mi manera de ver no sirven para la producción. O sea, a usted le tocaría calcar todas las piezas y hacer todo el desarrollo, sí, pero creo yo que es más complicado que hacerlo directamente en RIM. Entonces, mire, este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de juguetes que ven ustedes ahí. Obviamente se pone un tope de 20 piezas, porque pues una cosa es hacer, digamos, una cosa es el grado de complejidad que tiene de pronto una grúa como esta y otra pues un elefante como este, ¿sí? Entonces, por eso se le da un grado de complejidad un poquito más alto. Entonces, bueno, pille por ejemplo este Batman, ¿sí? Pille por ejemplo un rompecabezas en 3D de una jirafa, ¿sí? Una casita, ¿sí? Que es la casa de los Simpson. Bueno, por ejemplo esta cuna pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 piezas. Entonces por eso se pone el límite de como mínimo 20 piezas para que tenga un grado de dificultad pues
un poquito más alto. Entonces, bueno, pero el objeto es libre, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Listo, ya si quieren hacer una casa, un robot, un muñeco, un automóvil, una moto, lo que sea, es válido. Listo, entonces busquen por ahí en internet a ver qué pueden hacer. Sí, pilla este dinosaurio aquí también con todos los detalles. Entonces es un tema mucho de pensar. De hecho, por ahí también hay unas ideas, por ejemplo, de lámparas en MDF. Entonces píllense, ¿sí? Este tipo de lámparas, claro que aquí pues obviamente son muy sencillas porque solamente trae 7 piezas, yo creo, entonces habría que buscar el grado de complejidad en términos de la... Profe, pero igual por ahí hay una restricción que dice que tienen que tener una pieza móvil o algo así, ¿no? Tiene que tener una que, perdón. Una pieza móvil. Ah, sí, 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 sí. Pero en este caso, digamos que la pieza móvil puede ser, digamos, un elemento que rote o un elemento que, digamos, que en el que yo pueda direccionar la lámpara a algún lado. Yo particularmente, digamos, este tipo de lámparas, pues me parecen chéveres, pero pues tampoco es como la gran cosa. Entonces, me gustaría, por lo menos, hay unas, hace como un año también, un compañero de ustedes hizo una lámpara de escritorio, era parecida como esta, de hecho él se basó como en esta, él se basó en esta. Entonces era una lamparita así. Entonces, sí, mire que por ejemplo aquí están los planos de una. Sí, que esta lámpara, vamos a ver si aparece aquí, porque yo la he visto. Bueno, miren por ejemplo esto, ¿sí? Una cosa para botellas de vino. Ah, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos porque fíjense que aquí hay unas cosas interesantes donde no necesariamente las láminas de MDF deben ser siempre rectas, ¿sí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, este tipo de patrones de corte que permite que las láminas se puedan doblar, ¿sí? Mire que, por ejemplo, aquí la del doblez. Entonces, una cosa de esta me parece chévere y mire que tiene una pieza móvil, por ejemplo, para guardar una botella de vino o para regalar una botella de vino. Bueno, píllese esta lámpara. Aquí el único detalle es que la lámpara pues tiene como métodos de sujeción tornillos, pero uno podría hacer también, digamos, el mismo proyecto quitándole el método de sujeción de tornillos. ¿Bien? Entonces pues ya depende es como de lo que ustedes quieran elaborar. Bueno, no encontré la lamparita, hombre, que les decía que son como unos piñones, una lamparita chévere. De hecho, yo le había sacado los planos por ahí, pero no sé qué los hice. Le había sacado los planos para producirla. Pero bueno, no lo... Entonces, el objeto es libre. Ustedes ya verán con qué se complican. ¿Sí? Si es un juguete, si es un mueble, si es... Ah, bueno, obviamente pues que no vaya a ser tan grande, la lamparita que no vaya a ser tan grande. A ver si aparece así. Bueno, mire esta, por ejemplo, planos seriados, aunque esta es de cartón, ¿no? Pero puede ser un concepto también. Eh, sí, miren, por ejemplo, esta. Entonces mira que esta tiene otros elementos. Bueno, estos son tornillos, pero también tiene unos eh, resortes para que se quede allí en su sitio, en su posición. Bueno, ya ahí es cuestión de que ustedes busquen pues y definan qué objeto van a hacer. El objeto no necesariamente lo tienen que definir hoy, lo pueden definir, por ejemplo, en el transcurso de la semana. ¿Sí? No, no hay ningún problema, o sea, lo pueden empezar a trabajar, a funcionar. Ahorita vamos a ver algunas técnicas, por
ejemplo, que se utilizan para la fabricación de este tipo de, de objetos. Y les voy a explicar sobre todo cómo hacer los ensambles. Entonces, esos ensambles es importante que, pues para que ustedes no les van a quedar de pronto las piezas moviéndose o ese tipo de cosas. Listo, entonces, entendido. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el proyecto en sí. Profe, yo tengo una duda y es referente a los ensamblajes, pues yo por lo menos sí no tengo pues como idea de cómo lograr como que las piezas se ensamblen. No sé si pues haya más compañeros de pronto los de diseño gráfico que les pase lo mismo, Listo. pero Pero igual no se preocupen que yo les voy a explicar cómo hacer los ensambles acá. O sea, eso no eso te voy a tiene, preguntar. sí, eso no tiene pues como digamos mucho problema. Entonces, aquí de hecho desde cero les voy a decir cómo de pronto hacer, por ejemplo, algunos ensambles. De hecho, se los voy a explicar. Yo tengo un modelo por acá de una pistola, porque este ejercicio yo también lo hago en la Universidad ICESI. Y con ellos tengo un modelo de modelo que hice yo una vez de una pistola con cauchos. Allá el ejercicio es ligeramente diferente, porque el de ellos sí tiene un propósito y es un elemento que lance un proyectil y después entonces hago como una especie de concurso que el que más puntería tenga con el objeto. Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos, este objeto, esto es una pistola, entonces ya tiene unos cauchos que van desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Y el objeto que impulsa es este, que es básicamente un proyectil que es como una flechita, esta flecha. Esta flecha pues también tiene una forma de ensamblarse, que es esta, son básicamente dos piezas. ¿Sí? Mire que una tiene este hueco y la otra tiene este hueco. Entonces son dos piezas complementarias que cuando esta ingresa aquí, pues queda. Sí, ya Y hay. profe, ¿y nosotros por qué no podemos hacer un ejercicio como ese? Eso está más chévere. Pues porque igual si lo quiere hacer, lo puede elaborar. O sea, aquí yo Por lo dejo ejemplo, eso de abierto es las precisamente, restricciones. aquí yo lo dejo abierto es precisamente porque, digamos, no tiene, digamos, no hay un tema de que tiene que ser una pistola, un ejercicio de lanzar proyectiles o alguna cosa así. De hecho, la pistola que les mostré ahorita, fabricada, fue un ejercicio que salió a partir de este modelo que les estoy mostrando, porque el compañero dijo, pero bacano, yo quiero crear una pistola, no sé qué. Entonces se puso a buscar y desarrolló esa. Entonces, si usted quiere hacer una pistola, un elemento que lance cosas, bienvenido sea, no hay problema. Entonces, bueno, Sí. fíjense aquí, bueno, esto es todos los elementos de los grabados, que yo había planteado pues dos tipos de grabados, entonces esto les explico a ustedes pues cómo son estos grabados para que para que ustedes los puedan ver y programar dentro del corte final de las piezas. Mire, por ejemplo, aquí los ensambles como están planteados. Esta lámina se sujeta de este hueco que está dado por estas dos piezas. Estas dos piecitas, les voy a mostrar cómo están armadas. Y básicamente esta es una pieza que entra con esta otra así. O sea, son puros ensambles de canto cara. Y mire que este tiene un hueco aquí, este tiene un hueco aquí, entonces cuando yo los uno y uno entra en el otro, entonces mire que ahí queda, este es el hueco, llega hasta aquí y este llega el hueco hasta acá. O sea, son ensambles básicos, esto no tiene, digamos, algún grado de complejidad. Y de esta misma manera, mire, por ejemplo, cuando yo quito, voy a esconder piezas, entonces, por ejemplo, esta pieza tiene una forma y ensambla aquí con estos dos detalles. Y tiene este carril para que permita esta pieza que está acá. Entonces, les voy a mostrar ahora cuál es el mecanismo.
bueno, tengo esta segunda pieza, ensamblo de esta manera. Aquí hay un rollo con el ensamble en esta parte de adelante, porque miren cómo es la pieza aquí. ¿Sí? O sea, ¿cómo entra esta pieza? Esta pieza primero tiene que moverse en este sentido, entrar, y después de que esté aquí, entra acá. ¿Sí? Ella hace esto al final. Entonces mire, como queda el hueco aquí y esta pieza tiene el hueco acá. Entonces esta pasa por acá y cierra allí. Bien. Pero también hace lo mismo con las piezas internas. Es decir, yo quito esta, mire que esta también tiene el hueco. Mire la diferencia que hay entre los dos huecos. El hueco de esta pieza queda corrido hacia adentro, el hueco de esta pieza queda corrido hacia afuera. Entonces eso permite que esta pieza no deje que se muevan, que se mueva, o sea que ese tipo de huecos no deja que esta pieza haga esto. Y ella va a quedar fija porque ahí está, mire, aquí está fija con esta parte. ¿Sí? Aquí está fija con esta. Y este hueco de acá está fijo con la pieza que acabé de esconder. ¿Ya? Entonces, eso es cuestión de mirar cómo están intersectando y pura diferencia booleana. ¿Sí? Como que es lo que ya hemos venido trabajando. Entonces, bueno, mire, voy a esconder esta pieza para que pillen el mecanismo. El mecanismo es este. Yo se lo muestro aquí en la vista lateral. Vamos a pasar a la vista lateral derecha. Ahí. Entonces, bueno, píllense el mecanismo acá. El mecanismo está compuesto por 3 piezas. De hecho, venga, yo les cambio las capas de color para que usted la vea. Entonces son estas 3 piezas. ¿Cómo funciona el arma ahí? Por ejemplo, toda esta pieza que ustedes ven acá, estas 2 piezas y esta, ellas van ensambladas. Sí, de hecho, todas estas van, digamos, aquí. Ya yo las agrupo. Entonces, por ejemplo, que esta pieza se mueve en este sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que no se salga de ahí? Pues este carril que ustedes ven acá. Este carril, y recuerden que hay otras 2 piezas que están de este lado, ¿no? Entonces ella no se sale, no se mueve en este sentido, y en este sentido es el único en que se mueve, porque tampoco puede salir hacia arriba o hacia abajo, porque aquí la está trancando el mismo carril. Entonces, bueno, como esta pieza, y ustedes ven aquí que tiene un huequito, desde este huequito hasta esta pieza, hasta las piezas que van acá, es decir, hasta esta y esta, va un caucho, ¿sí? Aquí viene un caucho de aquí a aquí y otro caucho de aquí a acá. Entonces, cuando yo estiro esos cauchos atrás, ¿cómo se queda esta pieza quieta? Con esta de acá. Entonces, mire que esta quedó engarzada aquí. Y este es el gatillo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Póngale cuidado. Si yo tomo el gatillo y le digo a esta pieza de acá, ¿sí? Mire que yo gatillo y ella sube hasta ahí como máximo, porque mire que aquí tiene un tope. Entonces, cuando esta sube, esta pieza de color verde también se gira en este sentido hasta aquí. ¿Sí? Esta mueve esta, y en el momento en que esta libera por la acción del caucho, esta se va hacia adelante. Entonces, en el momento en que yo la quiera cargar, yo simplemente lo que hago es tomar esta pieza, la pongo aquí hacia atrás, esta vuelve otra vez a su lugar y este vuelve otra vez a su lugar. ¿Sí? Entonces esto sería así. Bien. Mire que esto es un eje y esto es otro eje de rotación. Sin embargo, no necesariamente yo necesito tener un palo redondo para que esto pueda girar. Tengo un eje que está hecho por 2 piezas. ¿Sí? Un signo más o una cruz que se forma de esta manera.
Entonces esta cruz ayuda, aunque aquí no se ve porque aquí no está, pero aquí sí, mire, ayuda además de ser eje, ayuda a sostener todas estas piezas. Y mire que todas tienen el huequito. Y lo mismo con este eje de acá, mire que el eje ayuda a que el gatillo se pueda mover y se sostiene esta pieza. Y obviamente la otra que viene acá. Entonces, bueno, eso es un tema pues ahí de planeación. El hecho de que yo haya hecho esta pieza ya de acá, con estos huecos y este tipo de elementos, pues responde más a un tema como de peso, como para que no pesara tanto, ¿sí? Más que de pronto que tuviera algo que ver como con diseño o algo así, no. Simplemente es un tema de peso para quitarle aquí volumen ahí de lo pesado que puede llegar a ser. Entonces, listo. Entonces, bueno, muchachos, eso es el tema. Ya ahí lo dejo pues en consideración a que ustedes piensen. ¿Qué tipo de ensambles hay? Entonces, los que les mostré ahorita. Esos que vienen una lámina en contra digamos, en perpendicular con otra. Ese es uno. Otro tipo de ensamble que puede haber es, digamos, yo tengo una lámina de 30 por 30 por 3, ¿sí? Una lámina de 30 centímetros por 30 centímetros por 3 centímetros. Entonces, perdón, de 3 centímetros por 3 centímetros por 3 milímetros. Entonces, en este caso, mire, ¿cómo hago yo un ensamble? Control C, Control B. Me voy de aquí a este lado y lo voy a poner en rotación. Bueno, vamos a decirle aquí que lo rote 90 grados. Ahí. Entonces, mire que ahí se está generando una intersección entre uno y otro. Básicamente, este lo muevo desde esta esquina hasta el punto medio. De aquí a acá. Momentico que ahí no quedó listo. De ahí hasta ahí. Y aquí lo que hago es lo siguiente, mire, diferencia booleana. A este le quito este, sin eliminar el original, ¿no? Entonces, a este le quito este, listo. Entonces mire que ahí quedó. Ahora vuelvo y lo muevo donde estaba. Entonces de aquí a acá. Y mire que allá me quedó la intersección contraria. Si este ya tiene el hueco, entonces ¿qué hago? Ahora al revés. A este le quito este. Ya, y mire que ahí queda ya planeado el ensamble. Ya, básicamente es eso. Esa es la forma de hacer un ensamble. Este es un tipo de ensamble. Otro tipo podría ser plantearlo de esta manera. Vamos a hacer la misma figura. Y esta es la línea. Y a esta línea le voy a colocar un elementico que venga, digamos, 10 y 3. Entonces este acá los voy a centrar. Y este lo voy a poner abajo. Entonces descompongo, quito esta línea. Y luego corto esta linecita ahí. Entonces mire. Bueno, este tendría que estar unido, ¿no? Listo. Entonces mire, ahí le digo extruir curva plana cerrada 3 para que me quede con el tamaño y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, lo subo un poquitico, lo llevo desde aquí hasta acá. Entonces mire, ahí tengo este con la pestaña y si quiero que este tenga un huequito, ¿qué hago? Diferencia booleana. A este le quito este. Listo. Entonces mire cómo queda la pieza. ¿Ya? Esos son los tipos de ensamble que se pueden hacer. O sea, ahí no hay, digamos, mayor lío con eso.
Em, por ejemplo, cómo se puede hacer una bisagra? Como la del carrito que les mostré ahorita. Yo puedo tener, digamos, si tengo este elemento, aquí voy a hacer, por ejemplo, esta línea. ¿Sí? Tengo esto, lo uno, y aquí voy a hacer otra circunferencia. Bien, que tenga este acá. Entonces ahora, como yo sé que de aquí a aquí hay 10, voy a hacer una línea de aquí a acá. Sí, una línea de lado a lado, y a esta le digo offset 3 como distancia, que es el grosor, ¿no? Entonces mire, estas dos, bueno, de hecho, voy a haberlo armado así, más fácil. Listo, después de que está esta, le digo que la centre alineada con este de aquí. Y luego, con la escala en una dimensión, mire, desde aquí, desde el punto medio hasta el final, que marco aquí intersección, mire, me lo llevo hasta acá, y ahí donde intersecta, ahí yo sé que ya hay un... Entonces, listo, extruir curva plana cerrada. Me lo voy a llevar hasta acá. Este de aquí, 3. Y entonces ahí tenemos la... un momentico que voy a coger estos. Listo, ahí. Y ahora sobre esta, pues hago la otra figura. Entonces, por ejemplo, extruir curva plana, 3. Curva plana cerrada, 3. Esta de aquí, esta figura que acabé de hacer, la voy a alinear con esta. Alineo hasta arriba, ahí. Despíllese. Esta de aquí le digo espejo, refléjela hasta el otro lado. Lo mismo que esta. Estas tres de aquí, unión booleana. Ya, entonces píllense que ahí queda, ¿sí? La herramienta allí dispuesta a rotar. Entonces, todos esos son ensambles básicos. Ahí no, pues no hay lío con esa parte. Entonces, bueno, esos son digamos, la planeación de los tipos de ensambles que pueden hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer una forma, y aquí les voy a explicar, digamos, yo tengo una esfera, vale, cuidado. Vamos a ponerle 300. Listo, supongamos que yo quiero hacer esta esfera en plano seriado. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Vale, cuidado lo que voy a hacer. Selecciono una línea. En este caso, esta línea la voy a poner
¿Dónde me quedó la costura? Aquí. Listo, ahí sí la marca. Entonces voy a hacer una línea ahí. Voy a repetir esta línea varias veces alrededor de esta acá. Entonces, ¿cómo la repito varias veces? Selecciono la línea. Mire, con este comando de acá. Número en dirección X, es decir, en este sentido. Vamos a ponerle 10. En Y, es decir, en este sentido, 1 solito. Y en Z, es decir, en la otra dimensión en la que esto está perpendicular a mí, también 1. ¿Listo? ¿Cuál es el espaciado? Entonces le doy clic ahí y mire, aquí lo avanzo y lo coloco allí. Listo, enter. Entonces ahí repetí todas estas líneas. Permítanme un momentico, lo voy a poner un poquitico más pequeñitas. Ahí, listo. De hecho, si las agrupo y la pongo en el centro, ahí. Entonces mire, estas líneas las proyecto sobre esto. Entonces mire que ahí quedaron las líneas, ¿sí? Si yo borro esto, mire que ahí quedaron las líneas. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Entonces mire, selecciono todo, le digo extruir, curva plana cerrada y le digo que midan 3. Ahí ya tengo esta parte. Ahora vengo por acá y le digo copiar y pegar, ¿sí? Control C, Control V. ¿Ya? Entonces ahí pegó todo eso, el tema, y como está en el centro, digo que la voltee 90 grados. Entonces mire, allá tengo las intersecciones. Ahora me faltan los ensambles, entonces póngale cuidado a esto. Voy a hacer una capa nueva. Listo, para tenerlas así. Entonces mire, voy a seleccionar todas estas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar voy a hacer una nueva capa. Le digo que me copie todos estos elementos en la misma capa. Entonces voy a guardar una, ¿no? Y la otra no. Y ahora voy a coger todo un cubo y lo voy a hacer desde el centro, que atraviese todo esto. Bien, aquí arriba lo voy a ubicar en la mitad, en el punto 0, ahí. Entonces voy a seleccionar todos los elementos de color azul y de esos elementos les voy a restar este. Entonces quedan así, hay medios. Bueno, de hecho, espera un momentico, antes de cortarlos, para evitarme, por ejemplo, este tipo de elementos aquí así, si este tipo de cositas acá, entonces los voy a pasar un poquitico hacia abajo. Vamos a moverlos un poquitico hacia abajo. Ahí nomás cuando ya vea uno que salen completamente. Listo. Entonces ahora sí, selecciono todo. Este de aquí lo resto con este. Entonces mire cómo quedaron. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí sí me va a tocar corregir. Aunque bueno, lo puedo hacer desde aquí también. Así. Bueno, no tanto. Escala en una dimensión, pero ojo, no tanto como lo había hecho ahorita.
Eso, nomás por ahí. Simplemente para corregir este detalle de aquí. Y ahora lo que hago es diferencia booleana. Entonces cojo todos estos y le digo diferencia booleana con todos los azules. Listo. Mire que ahí quedaron los huecos. ¿Sí? Y ahora ¿qué hago? Saco las líneas rojas, perdón, los elementos rojos y hago al revés lo que estaba haciendo ahora. Aunque de hecho ahí me pueden, ahí con este mismo, porque están cortados a la mitad, yo podría copiar este y lo giro en la otra dirección y listo. Mejor dicho, hacer esto, control C, o venga, lo copiamos a esta capa nueva. Y luego aquí le digo 180. Listo. Y ahora aquí le digo 90. ¿Ya? Mire que quedó la borde con borde, ahí está. Y mire que un hueco de aquí, el hueco de esta termina aquí, el hueco de esta termina aquí. Entonces queda como una especie de... Sí, fíjense cómo están dispuestos los huecos. Este ingresa aquí, este ingresa aquí, este ingresa aquí y así sucesivamente. Entonces esta es una manera de hacer una esfera. Bajo el mismo principio pueden hacer ustedes cualquier otro elemento. Les voy a mostrar, por ejemplo, un perrito que hizo una compañera el semestre antepasado. Ve. Fue el 2021. Este. Y mire, por ejemplo, el perrito. Entonces ella modeló el perrito primero. Modeló la forma del perrito y después le sacó los cortes. Entonces mire. Ah, bueno, aunque aquí no está unido. Bueno, pero ustedes pueden ver ahí que el corte, mire, está aquí. Aunque en particular a ella el corte sí le quedó, digamos, la planeación del corte sí le quedó mal y fue un punto que le hice caer en cuenta después porque estos cortes quedan en ángulos y ellos no pueden quedar en ángulos sino rectos porque cuando está cortando esta pieza, y supongamos que yo tengo esto, bueno, cuando está cortando esta pieza no corta en ángulo hacia arriba. El láser pasa derecho y lo corta a 90 grados. Entonces eso fue lo que le hice caer en cuenta, pero mire que se desarrolló de la misma manera. ¿Sí? Como les mostré ahorita. Ah, bueno, y lo que le hizo la compañera aquí que se moviera era la colita. Entonces la colita tiene mire, la bisagrita como se las mostré ahorita. Este es el eje y este eje está sosteniendo estas dos piecitas de la cola. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿qué necesito que ustedes hagan? Pues que escojan primero el objeto para que planeen cómo lo van a hacer
Y después de que ya tengan claro cómo lo van a hacer, si tienen alguna dificultad, pues tráiganla aquí o transmítanmela a través de correo electrónico, no sé qué, para que lo podamos asesorar y yo les digo entonces cómo lo pueden ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, bueno, vayan escogiendo o pensando el objeto y yo les puedo decir o sugerir qué tipos de ensambles pueden utilizar y todo eso. O sea, preocúpense en el momento por ver cómo hacer el modelado y teniendo el modelado, si ya de pronto no saben cómo hacer los ensambles y todo eso, yo les puedo sugerir cómo hacerlos. ¿Bien? Bueno, muchachos, una cosa antes de que se me olvide, eso era lo que venía pensando desde hace rato, y es que recuerden que la universidad, por aquí en la semana 8 de clases, hace el proceso de coevaluación. Bueno, en un momentico yo paro aquí la grabación para que el video no quede tan largo. Yo grabo aquí este pedacito. Bueno, entonces lo que les decía era esto, poder lograr una piecita donde estando así, ¿sí? Yo giro esto hacia adentro aprovechando la flexión del material, pongo la arandela en la parte de adentro y finalmente lo suelto para que él vaya a este lado. Entonces en este espacio pues poder, obviamente tendría que ser largo, ¿no? Porque si es muy cortico pues ya la parte de flexión no va a funcionar. Pero creo que algo así podría servir para los ejes o para mantener piezas juntas sin que se vayan a de pronto a dañar. Es algo así, no sé si de pronto esa es como la opción o de lo que estabas pensando, Adrián. Pues, profe, yo estaba pensando en, digamos, tener la pieza en sí, Ujú. eh, y digamos que uno le hace, uno unir dos piezas, puede ser, digamos que, pues, te puedo compartir pantallas más o menos, es Sí, que se me claro. estaba ocurriendo algo, pero no sé si sea capaz de modelarlo completamente Si por lo temas puedes de, dibujar y lo mostras en la cámara para tener una idea. mm, pues, está más o menos aquí, a ver, ya te comparto pantalla, ahí ya. Ujú. Eh, pues más o menos son como esas figuras, pues yo tengo el libro donde muestran más o menos los modelos de estas figuras bien. Sí. Pues lo estaba pensando, no, todavía no sé si sí o si no, pero digamos que en estas piezas que son circulares, Ujú. con respecto al cuerpo, ¿qué tal si uno en el centro de esta pieza circular, uno, para que quedara ajustado, uno introduce como una especie de clavo, no sé cómo llamarlo, que vaya justo por la mitad, conectando con otro hueco que hay aquí adentro? Obviamente iría un corte interno, más o menos, Ujú. donde pase a través el clavo, que pase a través de Sí, que ambas partes y que uno, el clavo sea como un eje. ajá, Ya, y ya que te solamente entiendo. presione con una tuerquita de MDF para que Ah, presione sí, y sí, ya. sí, 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 es válido, claro. Sí, sí, entonces sí te entendí la idea, porque yo lo que me imaginaba era, o sea, con el ejemplo que les estaba dando ahorita, es que el clavo fuera la figurita esta que yo le corro las paticas, sí, se las presiono hacia adentro, como ese clip. O sea, puede ser Ahí una sí, profe. forma, pues, en ese caso, pero sí, claro, te sirve allí perfectamente para lo que me estás diciendo en esa parte. Sí, Ah, claro, puede listo, hacerse profe. así. Ujú. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Como les digo, no quiero pues como enredarles más la cabeza porque ya tienen como bastantes cosas en qué pensar ahí con el proyecto. Entonces, traten de, en el transcurso de esta semana, definir el objeto. Eh, Les recomiendo pues que no vaya a ser una vaina que tenga muchas piezas o muy complicado, no porque sea difícil de hacer, sino porque puede llegar a ser tedioso en el plazo de tiempo en el que estén y les puede costar de pronto mucho trabajo, es decir, gastar tiempo
versus, digamos, otros trabajos que tengan otras materias. Pero bueno, cada quien pues se complica como con lo que quiere. De todas maneras, como les decía ahorita, si tienen preguntas en el transcurso de esta semana o incluso de la otra, pues que es Semana Santa, con mucho gusto a través del correo electrónico las podemos ir resolviendo para que ustedes vayan adelantando eso y no lo vayan a dejar para el final, eh, quedando pues con el compromiso de que dentro de 15 días, que es la clase ya tengan algo adelantado para poder mirar cómo es el proceso de sacar la planimetría que va a hacer, o sea, a qué formato lo tenemos que exportar, cómo tiene que estar, digamos, en las capas, cuáles son las capas que se destinan y qué colores se utilizan, por ejemplo, para las capas que se destinan a corte, a grabado vectorial y a grabado de área, cómo es el grabado de área, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, nada, quedamos así. Nos pillamos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Y bueno, feliz Semana Santa. Que la pasen chévere y que descansen. Vale, profe, gracias. Bueno, que estén bien, cuídense. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego.